Dios me lo bendiga, hermanos. ¿Cómo están? No sé si soy el único que siente esto, pero siento como que el Espíritu Santo está aquí en este lugar hoy. Yo creo que Dios está aquí con nosotros. No sé, hoy como que algo diferente. Y si usted lo siente, entonces estamos iguales. Le pido que durante esta prédica que abren sus mentes y sus corazones para poder recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Santo. Gracias, Señor. Algunos de ustedes quizás saben el nombre de Charles Spurgeon. ¿Ya? Él era un predicador de Inglaterra muy famoso por su habilidad de predicar con claridad y con emoción. Era tan bueno en el púlpito que su talento le consiguió el apodo del príncipe el príncipe de los predicadores. Casi dije de pecadores. ¿Qué tipo de pastor? Era el príncipe de los predicadores. Un título bien honrado y alto. En uno de sus sermones contó una vez que estaba sentado en un buen restaurante. Salió a comer con su familia y mientras comía notó que un hombre sentado al otro lado del restaurante lo seguía mirando. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de cuando salen, quizás hay una persona que lo sigue mirando y uno se pone a pensar, ven acá, ¿de dónde que yo lo conozco? O quizás ellos me conocen a mí y se me olvidó de dónde yo lo conocí, o peor, se me olvidó el nombre de ellos. Y tú dices, ojalá que no vengan hacia mí, me saluden por nombre, porque después voy a tener que decir, hola, siervo, sierva, hermana, ¿cómo estás? O no decir nada mejor. También él se dio cuenta de que el hombre parecía que estaba bastante enfadado con él, o sea, que él lo miraba y no era solamente como que, hola, ¿cómo estás? Él lo miraba con las cejas así, como apuntando hacia abajo y el ceño fruncido así, como enojado, como que le había hecho algo. Y él estaba confundido y cada vez que pasaba eso, él seguía mirando hacia allá y cada vez que él lo miraba, el otro hombre lo miraba para atrás y hacía lo mismo. Entonces él comenzó como a frustrarse y él se paró. Él fue a ver qué era el problema. Él quería preguntarle, oye, ¿cuál es tu problema? Yo estoy aquí comiendo, tranquilo, ¿sabes? Déjame en paz. Él no pudo más con la repetición de la misma cosa y él se paró y decidió acercarse hacia él para hablar con él, para resolver cualquier problema que esté pasando. Pero cuando él se paró y empezó a caminar hacia él, se dio cuenta que el hombre también se paró y comenzó a caminar hacia él. Y se puso un poquito nervioso, pero también le dio un poquito más de coraje, como que ¿quién es esta persona? Ahora sí es verdad que tengo que resolver cuál es el problema aquí. Sin embargo, al llegar se dio cuenta de algo, de que lo que él había estado viendo era su propio reflejo en los espejos que cubrían las paredes del salón. Me gustaría que Charles Spurgeon estuviera vivo hoy en día para preguntarle si fue que se le olvidaron los espejuelos o los lentes o qué fue lo que pasó, porque, qué sé yo, mientras uno se va acercando como que uno debe darse cuenta que, wow, la misma forma, la misma cara, pero lo que usamos lentes y nos despertamos por la mañana y no vemos muy bien, sabemos que uno puede cometer ese error si no tiene buena vista, pero no sé. El punto aquí es que nuestra vida a veces refleja este tipo de evento, refleja ese patrón. Hablamos antes de pensar, actuamos antes de orar, nos dejamos llevar por la frustración antes de entender toda la historia. Tenemos una inclinación a reaccionar rápidamente con emoción, en lugar de responder con sabiduría que viene del Espíritu Santo. Pero Dios nos llama a responder con sabiduría, no a reaccionar con impulso. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es algo bien difícil y cada uno de nosotros hemos pasado por momentos
donde las palabras nos salen de la boca primero antes de poder pensar y formular la idea correctamente. Bueno, en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21, es el pasaje principal de hoy, pueden ir abriendo a ese pasaje. Encontramos una estrategia divina para frenar y permitir que Dios moldee nuestras reacciones. Y le voy a dar un avance ahora antes de comenzar. Número 1, ser rápido para escuchar. Número 2, ser lento para hablar. Y número 3, ser lento para enojarte. Les voy a pedir que preparen sus mentes y sus corazones antes de leer la palabra de Dios. Porque yo sé que para mí fue un poquito difícil componer este sermón porque me tuve que enfrentar con algunas de mis propias faltas y fallas. Así que vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21, que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar tu alma. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, en un mundo lleno de ruido y reacciones impulsivas, queremos escuchar tu voz con claridad hoy. Calma nuestros corazones, calma nuestras mentes, calma nuestras almas y suaviza nuestro orgullo. Abre nuestros oídos y nuestras bocas y nuestras emociones para poder ser moldeado por tu verdad. Habla, Señor, no solo para informarnos, sino para transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén. El primer paso que Santiago nos da en el versículo 19 para combatir la reacción impulsiva se describe en la frase rápido para escuchar. Y rápido para escuchar en griego usa la palabra akoi. Usa la akoi, que significa no solo oír, sino prestar atención activa y recibir profundamente. Hay una diferencia entre el hecho de oír a alguien y escuchar a alguien. Cuando uno oye algo, es simplemente, meramente recibir el mensaje o la comunicación que esa persona te está tratando de pasar a ti. Pero cuando uno escucha, uno pasa más allá a tratar de entender y comprender el mensaje que esa persona tiene para ti. Es una manera activa de uno poder recibir lo que alguien te quiere decir. Y sabemos, los que somos malos recordando los nombres de las personas que se nos introducen la primera vez, que a veces yo me doy cuenta que cuando yo me paso 20 minutos hablando con alguien nuevo, quizá aquí en la iglesia o en el trabajo, y después de ahí, 5 minutos después, no me acuerdo ni siquiera del nombre que me dijeron al principio. Y es porque puede ser que cuando uno vaya a conocer a alguien por primera vez, uno está enfocado en otra cosa, cómo me veo, cómo estoy hablando, quiero dejar una buena impresión y uno se olvida de prestarle atención full a la persona que le está hablando. Así que hay una diferencia entre oír y escuchar. Y aquí Santiago dice rápido para escuchar. Y Santiago
aquí le está escribiendo a creyentes perseguidos. Estos son en los primeros años, en los primeros 100 años después que Jesús murió. Santiago era el hermano de Jesús, no era uno de los 12 apóstoles, pero era uno de los líderes de la iglesia después de la resurrección. Y aquí él estaba mandando una carta, como hacía Pablo, a los creyentes que mayormente eran judíos, que habían pasado a creer en Jesús, que estaban regados por el imperio romano y estaban siendo perseguidos, castigados, no solo por los romanos, pero también por su propia gente, por sus propios sacerdotes. Estaban enfrentando mucha oposición, no solamente de personas externas, pero también dentro de sus propias iglesias. Y eso lo sabemos de las cartas de Pablo, cuando él le escribe algo para corregir malos comportamientos y malas doctrinas que tienen en sus iglesias. Sabemos que habían esos conflictos. Y quizás en algunos momentos la gente perdían la paciencia y reaccionaban emocionalmente. Pero aquí Santiago les da un consejo. Él les recuerda: la vida de fe comienza con la disposición a recibir, no a argumentar. La vida de fe comienza con la disposición a recibir, no a argumentar. Y eso es algo muy clave. Eso quiere decir que tú estás poniendo en el lugar de suma importancia a lo que la otra persona está sintiendo, por encima de lo que tú estás sintiendo. ¿Me entienden? Tú puedes sentirte frustrado con la otra persona. Esa persona puede decirte algo que a ti no te gusta o que te incomoda. Y lo más fácil, el camino más fácil es reaccionar con esa emoción que se te brota en el corazón cuando alguien te dice algo que no te gusta. Eso es lo más fácil. Un niño puede hacer eso. Mi propia hija me lo demuestra todos los días. El camino más difícil es el otro. El no reaccionar emocionalmente. El no dejarte llevar por tu ira, por tu furia, por tu enojo. Y eso comienza con escuchar lo que la otra persona está diciendo. Proverbios 18, versículo 13, lo reafirma. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿A ustedes les gustan que alguien le diga necio? Mi mamá me decía eso siempre cuando yo era pequeño, pero eso es parte de la inmadurez, ¿verdad? Y nosotros queremos ser creyentes maduros, ¿verdad? Nosotros aspiramos a tener madurez espiritual, ¿verdad? Digan amén. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Queremos buscar crecer cada día espiritualmente y llegar a una etapa de madurez, ¿verdad? Amén. La persona madura no se deja llevar por sus impulsos. Y la persona madura busca el bien de su prójimo por encima de sí mismo. Y eso comienza con abrir los oídos, no simplemente oír lo que ellos te están diciendo, sino que escuchar. Y eso no termina solamente con tu prójimo, eso comienza con lo que Dios te quiere decir a ti. ¿Y cómo es que Dios se comunica con nosotros? Principalmente es a través de su palabra. Yo creo en comunicación milagrosa. Yo creo que si Dios te quiere decir algo, Él te lo puede decir de cualquier manera que le dé la gana, ¿verdad? Porque Él es poderoso, todopoderoso y soberano. Amén. Pero Él también usa cosas. Él usa, no puedo pensar en la palabra correcta, pero Él no usa a nosotros y también usa a su palabra que Él le dictó a los profetas y a los apóstoles
los cuales lo escribieron y nos los dieron a nosotros. Por medio de eso es que Él principalmente comunica su voluntad hacia nosotros. Amén. Entonces, si uno no lee la palabra, si uno no medita en la palabra todos los días, en todo momento, si uno no deja que eso llene tu corazón y tu cuerpo y tu alma y tu mente, ¿cómo podemos ser maduros espiritualmente? Piensa en María, una de las docenas de María que había en la Biblia. Piensa en María sentada a los pies de Jesús en el libro de Lucas. Mientras su hermana Marta estaba distraída sirviendo, María eligió escuchar a las palabras de Dios, de Jesús. Jesús la elogió diciendo que había escogido la mejor parte. Ella escogió escuchar lo que Jesús le estaba diciendo, por encima de cualquier oficio, cualquier hecho, cualquier cosa que quizás ella podría usar como para representar el respeto que ella tenía hacia él. Ella escogió la mejor parte. O piensa quizás en una llamada telefónica con alguien que se acostumbra a hablar todo el tiempo. Alguien que quizás alguien que le gusta como compartir contigo sus problemas y lo que le está pasando. Y eso es muy bueno, eso es algo que nosotros debemos hacer los unos con los otros. Pero hay personas, imagínate una llamada con una persona que hace eso solamente y nunca pregunta por ti. Estoy seguro que quizás algunos de ustedes han sentido eso, quizás con una amistad o con una persona en su familia. No se siente bien, ¿verdad? Se siente como que tú estás ahí solamente para, como para beneficiarlo a ellos y no de la otra manera. Apliquen eso a sus vidas. Sea una persona que las otras personas pueden mirar como alguien que lo escucha y trata de entender su situación, su perspectiva, su forma de pensar antes de darle tu opinión, antes de decirle lo que tú piensas, antes de cortarlo por mitad y no dejarlo terminar. Cada uno de nosotros merecemos el espacio de compartir lo que nosotros sentimos, lo que Dios nos está comunicando. Aunque tú no estés de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo, nuestro trabajo es mantenernos calmados y escuchar todo lo que la otra persona está diciendo. Y también tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Recuerden, comienza por ahí. Si no le damos el espacio a Dios a decirnos a nosotros, a comunicarse con nosotros, ¿cómo vamos a ver cuál es su voluntad con nuestra vida? ¿Cómo vamos a ver qué camino debemos de seguir? Vivimos en una sociedad que nos dice que es importante que nosotros nos defendamos. Si alguien viene con algo negativo hacia nosotros, lo primero que pensamos es cómo puedo yo responder de una manera que lo hace a ellos sentir que ellos están equivocados, ponerlo por debajo de mí. Quizá alguien te está diciendo algo, quizá una palabra de verdad, algo que tú necesitas oír, y tú no lo estás escuchando porque ya en tu mente estás formulando tu respuesta. El primer paso que comparte aquí Santiago es escuchar, ser rápido para escuchar. Escuchar primero con las personas. Mírenlos a los ojos. Cuando hablan, préstale atención. Porque la gente se comunica no solamente con sus palabras, pero con sus formas de moverse. Haz pausas, haz preguntas aclaratorias, no interrumpas. Háganles preguntas si algo no te queda claro, si tú no estás seguro de algo que ellos te quieren decir, o quizás si te ofendiste por algo que ellos dijeron. Give them the benefit of the doubt. Ayúdenme con esa frase. Denle el beneficio de la duda.
Escojan esa opción antes de enojarse y pregúntenle, ¿qué quisiste decir con esto? No entendí, por favor, aclárame esto. O pregúntale aún más, ¿qué más tú sientes? ¿Hay algo más que tienes que debes de decirme? Y con Dios, comienza tu tiempo de devocional en silencio. Les sugiero que comiencen con algo así, como que yo soy tu siervo, yo estoy aquí para escucharte. Mi mente está abierta para recibir lo que tú me quieres decir. Tome tiempo para escuchar. Nosotros somos muy buenos para hablar, pero esa parte de la comunicación es algo que nosotros necesitamos practicar un poco más. Pero escuchar es solo la primera parte. Lo que sale de nuestra boca importa igual o más. Y Santiago no solo aborda nuestros oídos, también nuestra lengua. La segunda parte del versículo 19 de Santiago capítulo 1 dice, sé lento para hablar. Sé lento para hablar. Díganlo ustedes. Amén. Sé lento aquí significa ser cuidadoso y deliberado. Es una exhortación a la moderación verbal. Va a llegar un momento donde ya tú no puedes escuchar más. Ya la persona dijo todo lo que ellos tenían que decir. Y si tú te quedas callado y los ignoras y te vas, eso no resuelve ningún problema entre ustedes. Va a llegar el momento donde ya finalmente vas a tener que responderles. Pero cuando vayan a responder, aquí Santiago dice que hay que hacerlo lentamente, lo cual significa que hay que hacerlo cuidadosamente, pensando bien las palabras que tú vas a usar, pensando bien cómo lo que tú vas a decir, esa persona lo va a recibir. Y Santiago entiende que en tiempos de dificultad hay una fuerte tentación de quejarse, de defenderse o hablar con enojo. Pero un corazón sabio habla poco y con propósito. El corazón sabio habla poco y con propósito. O sea, si ustedes cogen el primer paso, ya pasaron por lo que ellos te querían decir. Esperaste pacientemente. Dejaste que expresaran lo que tienen en su corazón. Llega el momento ya de tú expresar lo que tú sientes, tu reacción hacia lo que ellos dijeron. Pero si nosotros dejamos que nuestras emociones controlen lo que sale de nuestras bocas, eso nunca va a terminar bien. Y ustedes lo saben. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por eso. Decimos algo que en el momento suena como una buena idea. En el momento quizás pensamos que nos va a hacer sentir mejor a nosotros y peor al otro. Y ahí uno va a terminar ganando o saliendo por delante o uno sale justificado. Y eso es que uno a veces quiere buscar su propia justicia. Tú piensas que si esa persona me hizo sentir mal a mí, es justo que ellos se sientan mal o peor que yo. Y eso es algo que nosotros pensamos en manera de fracciones de segundo. Por eso es que es tan difícil y tan peligroso eso. Especialmente cuando quizás alguien viene con algo que tú no esperabas. Una persona que ha tenido un problema contigo desde hace tiempo y nunca te lo han dejado saber. Tú no lo veías por venir y no lo veía venir y te agarran no preparado y tu naturaleza sale así de repente. Proverbios 15, versículo 1 nos afirma, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Eso quiere decir que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Causa más problemas de lo que resuelve. Nadie aquí quiere más problemas, ¿verdad?
Aquí lo que queremos es encontrar una manera de resolver los problemas que tenemos, ¿verdad? Entonces no causemos más problemas entre nosotros respondiendo en una manera áspera. Eso nunca, nunca, nunca va a producir algo bueno. Ni tampoco refleja el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, especialmente con nuestros propios hermanos que tenemos aquí. Nuestras palabras revelan nuestro corazón, dicen en el libro de Lucas. Y Santiago nos llama a permitir que el Espíritu Santo pese nuestras palabras antes de que los digamos. En el 2022, el jugador de fútbol Gerard Piqué fue entrevistado después de un partido donde el árbitro anuló un gol clave que él había anotado. Piqué, sin esperar el análisis completo del segundo árbitro, del VAR, hizo declaraciones encendidas contra la liga y los árbitros. Sus palabras causaron una ola de polémica y le costaron una multa. Semanas después, en una entrevista, admitió que había reaccionado con demasiada rapidez, influenciado por la frustración del momento. Eso me ha pasado a mí, aunque yo nunca he sido deportista profesional. Eso me ha pasado a mí jugando béisbol y softball. Yo siempre he jugado, desde los 3 años, yo he jugado béisbol. Y hubo un tiempo que jugué softball con la liga de la iglesia. Y una vez había una persona que se había ponchado del otro equipo y empezó a decir cosas que no debía de decirle al lanzador que teníamos en el equipo. Y yo no sé por qué yo decidí que yo era el David, el guerrero que iba a enfrentarse con esa persona. Y empecé a vocearle cosas que yo no debía de vocearle tampoco. Pero eso pasó en fracciones de segundo, como yo dije anteriormente. Eso no fue planeado, no fue esperado. Yo no fui al play ese día pensando, voy a pelear con alguien del otro equipo. Voy a enseñarle que yo soy el más, qué sé yo, el más macho, el más elocuente con mis palabras. Eso salió de repente, no lo pensé. No fui cuidadoso con lo que yo tenía que decir y en ese momento, y por eso es que uno siempre tiene que tener cuidado, porque uno no sabe cómo es la otra persona. Eso va para la gente que tienen road rage, la gente que se enojan en la calle manejando. Uno no sabe lo que la otra persona puede o no puede hacer. Ese muchacho agarró un bate y empezó a caminar hacia mí. Y no era un reflejo que había en un espejo. Eso era en aire libre, eso era allá, él venía hacia mí. Y alguien, su equipo, gracias a Dios, lo agarró y lo jaló para atrás. Y yo me acuerdo que en ese tiempo Adrián Castro, nuestro guitarrista, estaba en el equipo y él es más, ¿cómo digo? Él tiene más, qué sé yo, más fuego, más pasión que yo, porque en ese momento él se paró delante de mí. Y yo le llevo un par de añitos a él. O sea, él lo que tenía eran como 19, 20 años y él se paró delante de mí y él dijo, ¿qué tú haces? Pero yo de una vez me callé. Yo soy muy miedoso. Yo me puse a caminar. Todas las cosas que yo estaba diciendo antes, yo lo guardé en mi corazón y me fui a sentar. Yo dije, ¿qué pasó? Estamos aquí jugando, no hay problema. Perdón, ¿sabes? Me excusé con él después del juego y él también conmigo. Pero el tema aquí es que si uno se deja de llevar de sus emociones y se pone a hablar antes de escuchar y hablar antes de formular bien tus pensamientos y lo que tú quieres decir, quizás va a empeorar la situación. Así que antes de hablar, les sugiero que pausen y que oren. Yo sé que en cada momento quizás no van a tener la oportunidad de cerrar los ojos y juntar las manos y orar, especialmente si hay alguien ahí de frente que no te va a permitir el tiempo. Pero cuando puedan, oren y siempre cojan pausa, paren.
Pasa tus palabras por este filtro. Lo que voy a decir es verdadero, es amable y es necesario. Porque no todo lo que uno quiere decir, aunque sea verdad, se tiene que decir. No todo lo que uno quiere decir, aunque sea verdad, se tiene que decir en el momento. Tú tienes que discernir. Y por eso es que nosotros necesitamos la madurez espiritual para poder discernir esos momentos, esas ocasiones, saber qué es bueno decir y no decir en esos momentos. Y también haz espacio para el silencio. A veces no decir nada dice mucho. Como dije antes, no quiero decir que lo ignores. No quiero decir que lo ignores. Quiero decir que deje un tiempo, un buffer, un momento ahí entre lo que él te dijo, lo que ellos te dijeron y lo que tú le vas a decir para formular tus pensamientos, para saber lo que tú vas a decir es algo constructivo. Y si la otra persona quizás se siente raro ahí esperando que tú digas algo, no te preocupes. Que después ellos van a entender, wow, esa persona no reaccionó emocionalmente. Esa persona de verdad se puso a pensar qué era lo que me iba a decir a mí. Habla lentamente y solo cuando tus palabras estén sazonadas con gracia, como dice el libro de Colosenses. Escuchar bien y hablar con sabiduría nos prepara para la batalla más difícil, la que es controlar nuestro enojo. Y esa es la tercera parte del versículo 19, cuando dice, sé lento para enojarte. La palabra en griega para enojo se pronuncia orgei, orgei. Una palabra media rara, pero así es que se pronuncia. Describe un resentimiento profundo y persistente. Sentir enojo no es pecado, pero dejar que te controle sí lo es. O sea que sentir enojo es algo natural, es algo humano, es algo que cada uno de nosotros sentimos y no es nada malo, no es nada malo. Lo malo, lo pecado, cuando se convierte en un sentimiento humano a un pecado, es cuando tú dejes que ese enojo, esa ira te controle, que controle tu pensamiento, que controle tus sentimientos y que eventualmente controle lo que sale de tu boca. Ese es el pecado. Y Santiago advierte contra el enojo humano, no contra la indignación justa. Esto no quiere decir que uno debe de permanecer callado todo el tiempo. Si hay algo mal, si alguien te dice algo que está mal, tú debes de responderle, pero responderle de una manera constructiva, no negativa. No echarle leña al fuego, sino tratar de apagar ese fuego. El versículo 20 de Santiago, capítulo 1, lo deja claro. El enojo humano no produce la justicia que Dios desea. A menudo proviene del orgullo herido, la ofensa o expectativas no cumplidas, no de la justicia divina. Mayormente cuando uno reacciona emocionalmente es para uno conseguir su propia justicia, fuera de la justicia divina de Dios. Si tú confías que Dios va a arreglar todas las cosas por tu bien, si tú confías que Dios va a conseguir la verdadera justicia divina para ti, tú no vas a tener problemas hablándole a la otra persona con amor y con cariño, aunque ellos no hagan lo mismo por ti. Porque es que si tú tratas de conseguir tu propia justicia, si alguien te grita a ti, tú le gritas a ellos también porque ellos se lo merecen, o te hacen algo imperdonable, algo detrás de tu espalda y tú reaccionas haciendo la misma cosa, queriendo herirlos, queriendo que ellos sientan lo que ellos te hicieron a ti sentir. Eso comienza un ciclo que nunca termina. Y eso va pasando a la próxima generación, a tus hijos, a tus sobrinos, a tu familia, a los niños que están aquí en la iglesia, que te miran
como un ejemplo de cómo uno debe ser como creyente. Pero si tú vives tu vida controlado por esas emociones, otra vez, enojarse no es lo malo. Dejarse controlar por la ira y por el enojo es el pecado. Ese es el problema que tenemos que resolver. Y solamente se resuelve con la madurez espiritual. Y la madurez espiritual se consigue a través de las disciplinas espirituales. Leyendo la palabra, escuchando los consejos que nos da el Señor en Proverbios, en los evangelios, lo que dice Jesús en sus sermones. Todas esas cosas deben de estar dentro de ti. Por eso yo quiero enfatizar que esta prédica de hoy no es solamente para darle consejos de cómo deben de desarmar un conflicto. Eso te lo puede dar una persona, un motivational speaker en YouTube. Se lo puede buscar en YouTube y alguien ahí te puede dar consejos mejores que esto. Aquí lo importante es cambiar tu corazón. Aquí lo importante es sacar la basura que uno tiene dentro. Aquí lo importante es no permitir, como dice el versículo 20, que el enojo humano produzca, el enojo humano produzca algo negativo en ti y en la otra persona. Aquí lo importante es sacar lo que no es de Dios dentro de tu corazón para que haya espacio solamente para su Espíritu Santo que dirija todos tus pensamientos, todas tus acciones y todas tus palabras. Eso va más allá que simplemente oír su palabra. Hay que escucharla. Y eso va más allá que responderle con la verdad. Eso requiere escoger bien tus palabras. Piensen en esto. ¿Qué usó Dios para crear el universo? Todo lo que tú ves aquí en tu alrededor. Palabras. Las palabras son herramientas. Las palabras son armas muy potentes. Así que ten cuidado cómo lo usas. Consideren a Moisés en el libro de Números, capítulo 20. Cuando los israelitas se quejaron de que tenían sed, Dios le dice a Moisés que hable a la roca. Y Moisés trataba de decirle a ellos que tuvieran fe, que tuvieran paciencia, pero como quiera, ellos día tras día, había otro problema. Y Moisés, como fue apuntado como su líder, era como el representante de ese grupo. Y ustedes que son managers o supervisores de sus trabajos, cuando una persona que es tu empleado hace algo mal o hace algo que no debe de hacer, ¿a quién es que le llama la atención la gente que están por encima de ti? A ti, porque ellos te están representando a ti. Y eso puede causar frustración. Tú estás haciendo lo que tú debes de hacer, pero este grupo, dice Moisés, está en falta de fe. Entonces, cuando Dios, con su misericordia, con su gracia, le dijo a Moisés, está bien, háblale a la roca para que de ahí salga agua y puedan tomar. Moisés no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Moisés en ese momento? La golpeó. Y de ahí fluyó agua como quiera. Eso quiere decir que la bendición, si Dios quiere algo para ti, Él te lo va a dar a pesar de lo que otra persona quiera hacer. Él le dio esa agua, le dio esa bendición, pero la consecuencia para Moisés fue severa. Moisés pierde la entrada a la tierra prometida en ese momento. Moisés fue fiel durante 40 años, más de 40 años a Dios. Él quizás se sentía un poco nervioso para hablarle a las multitudes. Él quizás tenía miedo por su vida cuando él fue hacia el faraón de Egipto, pero él fue fiel. Él hizo lo que Dios le instruyó a hacer. Y en ese momento, él dejó que sus emociones, que su frustración por el pueblo de Dios dominara su acción.
Y en ese momento él golpeó la piedra en vez de hablarle como le dijo Dios. Un arrebato de ira le costó una vida de llamado. Cuando sientas que sube la ira, cuando sientas que sube la frustración, que se te sube la temperatura, sigue estos pasos. Pausa, aléjate, respira. Pausa, aléjate y respira. Si te ayuda a contar hasta 10, háganlo. Hagan lo que tengan que hacer para poder quitarte de ese escenario, de ese momento que te está causando frustración y céntrense otra vez. Reemplaza ese enojo con oración y di, Señor, ¿qué quieres que haga con esta emoción? Otra vez, la emoción no es algo negativo. Lo que hacemos con esa emoción es lo que nos causa el problema. Dios quiere que usemos nuestra emoción para el bien de los demás, no para tratar de destruirlo. Decide responder, no reaccionar. Pregunta, ¿qué respuesta refleja a Cristo en este momento? También les advierto que identifiquen sus detonantes esta semana. Cada uno de nosotros tiene un Achilles heel. Otra vez, ayúdeme. Un talón de Aquiles. ¿Sabe que algunas cosas tienen traducción directa y algunas no? Entonces yo prefiero que el pastor Jonathan me lo diga y así no paso vergüenza. Pero cada uno tenemos un punto débil y ¿sabes quiénes lo saben mejor que nosotros? No solamente tu esposa, José, pero también tu familia, tus mejores amigos. La gente que te aman más que cualquier otra persona son los que más conocen tus debilidades y dónde presionarte para que te explote. Y tú también sabes las cosas que van a explotar a tu mamá y a tu papá y a tu hermano. Y ustedes saben que aunque uno no quiera en el momento, uno dice, mira, ellos se sienten mal por esto y aquello, así que se lo voy a tirar ahí en la respuesta para que sientan cómo es que ellos me están haciendo a mí sentir. Y eso no es bueno. Eso nunca funciona. Piensa en las veces que tú reaccionaste impulsivamente con emoción. ¿Cuántas veces esa situación terminó en algo bueno? Y ahora piensa cuántas veces esa situación terminó en una relación rota. Quizás una relación que hasta hoy en día tú no has podido arreglar. Y quiero que reflexionen en por qué. ¿Por qué es que ya tú no te llevas bien con esa persona? O quizás esa relación rota es entre tú y Dios. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo decidir que ya tú no vas a buscar la amistad con esa persona, el amor con esa persona, el bien por esa persona? ¿Viene de tu propio orgullo? ¿O eso es tu forma de buscar justicia por lo que ellos te han hecho? ¿Qué es más importante? ¿Que tú te sientas bien o el bien del cuerpo de Cristo? ¿Qué es más importante para ti? Estas tres prácticas que enseña Santiago no son solo modificaciones de comportamiento, como dije, son la postura de un corazón transformado. Por eso el versículo 21 lo resume todo. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra de Dios ha sido sembrada en tu corazón, pero ¿sabes qué? Si el terreno está lleno de orgullo, es un terreno duro. Y un terreno duro no puede recibir la semilla que Dios tiene para ti, no puede recibir el agua y el sol que hace crecer, que te hace crecer espiritualmente,
que te hace crecer en madurez y en amor y en gracia y en todas esas cosas que reflejan el carácter de Jesús. Si te dejas llevar por tus emociones, si te dejas controlar, no vas a permitir el crecimiento del Espíritu Santo en tu corazón. Y ahí es que uno va a seguir cayendo en las mismas cosas, en los mismos problemas de siempre. Un día te llevas bien con esa persona, otro día caen en lío y en problema. No se hablan. Después se arreglan y luego caen otra vez. Y es como el libro de Jueces, que es cíclico. Un día están bien, otro día caen, otro día están mal, otro día se arreglan. Vamos a romper esas cadenas, hermano. Ustedes saben lo que es lo correcto. Este pasaje no trata de tipos de personalidad, se trata de madurez espiritual. Yo sé que algunos de nosotros quizás somos un poquito más emocional o quizás reaccionamos con enojo un poco más fácil que el otro, pero esas son excusas, hermano. No diga que yo tengo problemas con temperamento, que yo tengo anger problems. Cada uno tenemos la oportunidad de tener dominio propio. Dios es más grande que, como dice la canción, Dios es más grande que esos gigantes. La canción que cantamos hoy. Dios es más grande que cualquier cosa que el enemigo trate de tirarte. No use eso como excusas, hermanos. Sé rápido para escuchar. Abran sus corazones para tratar de entender la perspectiva, lo que la otra persona te está tratando de decir, aunque tú creas que lo que él está diciendo, lo que ella está diciendo, no es correcto. Aunque tú sepas que eso es algo que está mal o que lo hicieron de una mala manera, que te dijeron algo que aunque sea verdad, lo hicieron en una forma que no está bien. Aunque ellos no hagan algo y no sigan las instrucciones que tenemos aquí en Santiago, no caigan al mismo nivel. Porque eso es lo que va a seguir el ciclo, eso va a seguir el patrón. Párenlo ahí, ustedes tienen el poder para hacerlo. Abran sus corazones y escuchen lo que esa persona está diciendo. Porque quizás te están diciendo algo que tú tienes que escuchar y que tienes que cambiar también. Sé lento para hablar, pesa tus palabras. Cada palabra que tú dices que sale de tu boca son importantes, son impactantes para la otra persona. Decide bien lo que tú vas a decir antes de decirlo. Y sé lento para enojarte. Elige la justicia, no la tuya, sino la de Dios, porque su justicia es la única que es perfecta. Haz que Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21, sea tu postura diaria. Escríbelo, memorízalo, ponlo en un papelito en el ceiling de tu cuarto para que lo veas cuando te despiertes, o en un espejo cuando vayas al baño, para que te recuerde. Úsalo como una lista personal. ¿Cómo me fue hoy? Escuché a la otra persona, a las otras personas hoy. De verdad, escuché lo que me estaban diciendo y le di oportunidad. Hablé con sabiduría hoy. Dije cosas que van a edificarlos y no a destruirlos. Y respondí con ira o con justicia divina. Deja que la palabra eche raíces en ti, porque tiene el poder para salvar tu alma y cambiar tu mundo. Y eso comienza aquí. Si hay alguna situación, una relación rota que tú tienes aquí con un hermano o con una hermana, le urjo, le pido, por favor, no salgan de aquí hoy sin darle un abrazo a esa persona. No importa lo que haya pasado. No importa lo que ellos te han hecho o lo que dijeron detrás de tu espalda. Coge tú la iniciativa y dale un abrazo. Pídele perdón quizás por las cosas que tú dijiste sin pensar.
abran esa puerta para la reconciliación. No le echen más leña al fuego. Tengamos paciencia los unos a los otros. No pongan a una persona aquí en una categoría de personas que tú no vas a escuchar porque ellos no saben lo que están hablando. Cada persona tiene una voz y merecen la oportunidad de decir lo que sienten. Pero también uno tiene que tener madurez espiritual para discernir cuáles cosas debemos de decir, cuáles palabras vamos a escoger para comunicarme con los otros. Nosotros no somos animales. Nosotros somos hermanos y hermanas. Somos diferentes partes del cuerpo de Cristo. Y no debe de haber espacio para que uno sienta que uno tiene que derrumbar a otra persona o ganarle en un argumento. Uno debe de llenarse de amor por la otra persona. Aunque ellos se equivoquen y nos traten mal. Eso no termina al menos que uno se deje llevar por el Espíritu Santo. Hermanos, si ustedes sienten que deben de hablar con alguien hoy, háganlo. Si ustedes sienten como que deben de dejar ir algo que lo tienen encadenado, algo que le tiene la tierra dura y no permite que reciban las bendiciones que Dios tiene para ti, háganlo hoy, no dejen pasar el tiempo. No salgan de aquí sin darle un abrazo a esa persona. Oremos. Señor, te damos el espacio para decirnos lo que tú nos quieres decir hoy en día. Gracias por tu palabra y te prometo. Gracias por tu palabra. Y vamos a poner una meta enfrente de nosotros de que vamos a tratar de escuchar más y hablar menos. Y cuando hablemos, que lo hagamos con delicadeza. Que digamos palabras sazonadas con gracia. Palabras diseñadas para edificar al cuerpo de Cristo y no a tratar de destruirlo. Ayúdanos a abrir nuestros oídos antes que nuestras bocas. Suaviza nuestro carácter y sintoniza nuestros corazones con tu palabra. Haznos personas que reflejan tu sabiduría en un mundo lleno de reacciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.